Amigas y amigos de la prensa, muchas gracias por acudir a esta conferencia de los martes y por la espera también, muchas gracias. Bueno, como ustedes ya tienen conocimiento de la actividad que llevamos el domingo pasado de nuestro Consejo Estatal, en donde ya por unanimidad se tomó la postura del partido de quedarse al margen del acuerdo por Michoacán por razones que ya fueron también emitidas. Y desde luego queremos ahora nosotros abordar otros temas. Uno de ellos es el tema de las reformas que están llevando a cabo en el Congreso Nacional, particularmente en la Cámara de Diputados, donde nosotros estamos en una actitud de poder emitir una opinión, una postura en relación a la propuesta de Peña Nieto con mucha responsabilidad. Estaremos desmenuzando nuestros documentos, estaremos analizando de manera muy puntual. Por cierto, informarles que el próximo jueves por la tarde vamos a tener una reunión con los legisladores del partido, los senadores, los diputados federales, los diputados locales, el Comité Ejecutivo Estatal. Vamos a tener una reunión el jueves y viernes que tiene como objetivo principal justamente el que podamos estudiar, analizar, opinar sobre las propuestas de la reforma fiscal, la propuesta de la reforma energética, la propuesta de la reforma educativa, particularmente en el tema de Michoacán, la propuesta de la reforma electoral y desde luego para construir una ruta crítica al 2015. Esos son los temas que vamos a desarrollar en esta actividad tan importante de nuestro partido, que repito, se llevará aquí en un hotel de la ciudad de Morelia el próximo jueves por la tarde y viernes por la mañana. Si bien se le puede otorgar el beneficio de la duda a la iniciativa de reforma fiscal presentada por el gobierno federal, desde aquí hacemos un atento llamado a nuestros legisladores a que analicen a conciencia, sí, y que vean de manera muy puntual las propuestas, los puntos que se van a debatir al interior del Congreso. Desde luego, decirles que esta propuesta de Peña Nieto es solamente, como la palabra lo dice, una propuesta de iniciativa donde se va a determinar la realidad de esta reforma fiscal, pues es justamente en el ámbito del Congreso, con los legisladores. Ahí es donde vamos a conocer la verdadera propuesta y esperemos que haya una conciencia de los legisladores para que esta reforma fiscal pues sea una reforma que realmente tenga un beneficio para México. Hoy nosotros queremos reconocer algunos puntos positivos, pero también hacer algunos críticos. Y por ello, la postura del PRD de Michoacán respecto a la reforma fiscal es no caer en triunfalismos de que se trata de una reforma avanzada y progresista. Habrá que desmenuzarla, repito, y evidenciar las propuestas que no son benéficas para la población, para el país. Y vamos a puntualizar aquellos que consideramos positivos. Número uno, de entrada consideramos que como una buena noticia que no se intentara gravar los alimentos y las medicinas, el cual había sido el objetivo de la derecha en este país desde hace 2 sexenios. Esto sin duda es una bandera que ha enarbolado el PRD. Si tenemos memoria y vemos registros históricos en medios, la izquierda, particularmente el PRD, en las cámaras de diputados, en las propuestas de iniciativas, siempre defendió que no se grabara los alimentos y medicamentos en el país. Hoy, desde luego, queremos también festejar esa buena propuesta, esa buena noticia, que repito, siempre ha sido defendida por el PRD. Esperemos que se materialice ese discurso efectivista del gobierno,
que señala que se acabarán los privilegios que no tienen razón de ser, sobre todo en un país en donde del año 2000 al 2011 la Secretaría de Hacienda devolvió a los empresarios 1.641.000 millones de pesos. Con este monto, pues desde luego se hubieran podido lograr la construcción de 111 refinerías en el país, o se hubiera dotado el presupuesto a la Universidad Autónoma Nacional por 48 años, o se hubieran rescatado 1.262 empresas como Mexicana de Aviación. A ese grado llega el privilegio que los legisladores de derecha han otorgado a las grandes empresas mexicanas. También no olvidemos, y los registros están ahí, que los legisladores del PRD en las cámaras de diputados y de senadores, siempre en cada legislatura es una lucha que se ha enarbolado, es una propuesta que se ha defendido, el que se dejara de lado los privilegios fiscales, como el denominado régimen de consolidación, que no es más de que una farsa en donde una empresa genera grandes riquezas, grandes ganancias, y el pago obligado fiscal lo evade, dando de alta otros negocios a los que consolida con pérdida, y que con ello evitan que cumplan con esta obligación hacia el país, hacia Hacienda, en perjuicio de las mexicanas y mexicanos. Otra bandera de la izquierda que el gobierno retomó es la pensión universal a mayores de 65 años, el seguro de desempleo, seguro para las jefas de familia y acceso universal a servicios médicos de calidad. También el PRD festeja, felicita que en esta propuesta del Ejecutivo Federal contemple estas banderas, que repito, no es nuevo, siempre en los gobiernos de izquierda han estado vigentes, lo estuvieron con Cárdenas, lo estuvieron con Obrador, lo estuvieron con Ebrard. Aquí en Michoacán son banderas que han sido siempre defendidas y se han llevado a cabo también, y desde luego es una lucha constante de la izquierda, el acceso al servicio médico universal, el seguro de desempleo, la pensión universal de mayores de 65 años, eso ha estado también registrado y hoy festejamos que esté propuestas. También la eliminación del IETU, el impuesto empresarial a tasa única, y el impuesto a los depósitos en efectivo. También decir que beneficiará particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Esto también habrá que destacar que sin duda nuestros legisladores estarán avalando estas iniciativas, porque son luchas de siempre. El mismo diputado Martín y su servidor en la legislatura que estuvimos en la 61 legislatura, pues ahí estuvimos defendiendo esto, el IETU, el que se quitaran los regímenes de consolidación, ¿sí?, los depósitos, porque tenía como objetivo el evitar que hubiera lavado de dinero, y bueno, pues eso realmente no tiene un beneficio. No hemos conocido hasta este momento que se haya detenido a nadie en este país, porque por medio de los depósitos se le haya detectado, y desde luego que esto sí tiene un perjuicio para las pequeñas y medianas empresas. Y te digo, habrá que festejarlo. Sin embargo, esta propuesta se vuelve a cargar sobre la clase media, hay que decirlo en claro también, la cual será la que cargue con las responsabilidades fiscales en México, como históricamente ha sido. Hay mucha pobreza, hay muy pocos muy ricos, y la clase media es la que lleva la carga de la economía en este país, y desde luego esta iniciativa pues no subsana este embate a la clase media, la cual será la que se cargue con las responsabilidades fiscales y no las clases altas. Quiero puntualizar estos aspectos negativos también de la iniciativa, como lo es el que en México tiene un nivel de evasión fiscal del 80%. Ese es el gran reto de una reforma fiscal a visión de la izquierda. Ese es el gran compromiso. Nosotros estamos convencidos de que esta propuesta tiene cosas positivas que ya hemos anunciado, pero que adolece de grandes avances. Nosotros
estamos convencidos desde la izquierda que el primer paso para que haya una verdadera reforma fiscal tiene que ser en que tengamos un verdadero sistema recaudatorio, como lo es en Estados Unidos, como es en los países de Europa, que tienen muchos años teniendo sistemas recaudatorios eficientes, y que la eficiencia tiene que ver con que nadie en este país genere elusión, que nadie en este país evada sus obligaciones fiscales, y para ello tiene que haber un sistema recaudatorio eficiente, que nadie en este país también pueda tener una actitud de declaraciones que no contemplan la realidad de sus ingresos. Ese es el tema y ese es el objetivo más importante, un sistema recaudatorio fiscal efectivo, pero también equilibrado. Y desde luego que lo más importante es que toda esta recaudación pues se genere en beneficio de la sociedad, en obra, en servicios, en infraestructura. México, repito, en el año pasado dejó de recaudar 1.782 billones de pesos, es decir, un 136% de sus ingresos tributarios actuales. Esta evasión demuestra algo fundamental: los que más tienen pagan menos. Eso debe de dar un viraje total. Se mantendrán los gasolinazos a lo largo de este sexenio, en donde se hace más jugoso el negocio a las empresas que expenden gasolina y no se presentan alternativas más ecológicas, que por cierto también debería de generarse una regulación de los expendedores gasolineros, porque es sabido que la práctica de ellos es dar litros de menos capacidad de lo que realmente están vendiendo. A pesar de que en México el consumo de combustibles por habitante es superior al de los países más desarrollados y las emisiones de gases de efecto invernadero están generando grandes daños de salud pública, no han hecho una reforma que contenga alternativas más ecológicas. Otro elemento que veo negativo es el IVA a las colegiaturas, ya que si bien defendemos la educación pública gratuita, también ese impuesto afectará a las clases medias. Si bien es cierto que los colegios privados tienen esa posibilidad de cobrar para subsistir sus colegiaturas, bueno, incrementar el IVA acota una posibilidad de que la gente, ante la falta de una cobertura amplia de estudio, la gente que tiene oportunidad o necesidad muchos de ir a escuelas de paga, pues ahora se les va a hacer más difícil. Se propone eliminar la exención del IVA al servicio de transporte público foráneo de pasajeros. Esto en un país de estudiantes que utilizan este medio de transporte para dirigirse a las ciudades donde estudian. Otro elemento negativo es que el gobierno ya no quiere que los repecos, es decir, el régimen de pequeños contribuyentes, tenga un tratamiento especial y quiere que todos los contribuyentes paguen el IVA bajo el régimen general, eliminando privilegios, haciendo así que la atribución o la tributación sea más eficiente y justa. Es decir, para Peña Nieto los grandes privilegiados de México son las pymes y no las grandes transnacionales. ¿Qué faltó al criterio de este análisis que se ha hecho aquí en el Comité Ejecutivo Estatal? Faltó una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, cuyos criterios de distribución de los recursos públicos ahogan a estados y municipios y centraliza más el poder económico de la Federación. Un tema que el PRD ha enunciado desde siempre, que el problema de los estados que tienen problemas económicos es un problema económico de fondo, estructural, y no se contempla en esta el que haya una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, que será muy importante. ¿Qué faltó? También no se habla de la transparencia del manejo de los programas sociales y las subvenciones que otorga el gobierno federal a particulares. 3. La meta recaudadora es muy baja, porque plantea incrementar los ingresos tributarios en 1.4% del Producto Interno Bruto en el primer año y en 3% para el 2018. Proyectos a largo plazo que, más que alentar, desvanecen la esperanza de que este México tenga un repunte económico. Es decir, hay una propuesta endeble,
hay una actitud con pocas ambiciones, y este país necesita determinaciones fuertes. Que es insuficiente para disminuir esta propuesta que hacen, la brecha que existe entre México, que capta solo el 18.1% del Producto Interno Bruto, frente al promedio de la OCDE, que es del 34.43%. La reforma va a tratar a Pemex como empresa privada, con las obligaciones y evasiones que ello implica. No sabemos si, anteponiendo a los tiempos, y ya consideran a Pemex como empresa extranjera. Por último, otro gran pendiente es el control de los altos salarios de los funcionarios federales, los cuales son exorbitantes respecto a lo que gana el mexicano promedio. Ese de 6,000 pesos mensuales de Cordero que había propuesto, y que bueno, pues con eso hoy por hoy no se ve más que en la pobreza, cuando hay quienes devengan hasta 300,000 pesos o más, y que son muchos los que a nivel federal captan estos ingresos. Hay que estar alerta, porque esta reforma hacendaria podría ser una propuesta que nos pueda dar sorpresas negativas para el país. Gracias. Abrimos el espacio a preguntas y respuestas, pero queremos agradecer también la asistencia del secretario de Desarrollo Rural, Pablo Pueblo. Empezamos. Si hay alguna pregunta. Bueno, a pesar de los funcionamientos que ustedes han tenido de no firmar el acuerdo con Michoacán, no ha existido una llamada. No ha habido ningún acercamiento, no ha habido ningún llamado. Nosotros ya fuimos muy claros en nuestra postura. Será difícil que tengamos un llamado, porque hay una propuesta muy firme del Consejo Estatal de que no podemos firmar un documento que adolece de propuestas verdaderas, que no tiene una real actitud de rescate por Michoacán, y que además pues quedamos muy claros que no podemos nosotros avalar temas como de la Universidad Michoacana, que tiene su propia autonomía, temas como las acciones del orden educativo, que son obligación del propio gobierno. Y nos queda claro que ellos no quieren mover ninguna coma, ningún punto, y bueno, pues esa es una actitud, es una demostración de una visión cuadrada, de una visión en la que ellos determinan las acciones con una visión de rectoría, no con una visión de integración y de consenso. Entonces, ¿hay desinterés del gobierno por integrar al PRD? Pues eso habrá que preguntárselos a ellos. ¿Y ustedes no han solicitado una reunión? No, nosotros hemos fijado nuestra postura. Desde luego, nosotros ya en su momento dimos muestras de voluntad, participamos en las mesas de trabajo, e incluso estuvimos mandando propuestas, y bueno, hemos sido muy claros en nuestra propuesta, y dejar muy claro una cosa a la sociedad por medio de ustedes, los que comunican. Nosotros sí estamos preocupados por Michoacán, nosotros demostramos voluntad, pero no podemos ser comparsa de documentos que nada van a beneficiar a Michoacán. El dirigente estatal del PRI señalaba que era una falta de respeto que ustedes no hubieran firmado este acuerdo por Michoacán, dado que pues, la actual situación que enfrenta la entidad era por culpa de las administraciones terroristas. Pues es una actitud irresponsable, sin sustento. No podemos esperar menos del gobierno y de los priistas. Seguramente esa va a ser la dinámica que van a desarrollar. Falta de respeto es a nuestro partido. Nosotros somos una fuerza muy importante en el Estado, la número 1, y desde luego el hecho de que nos hayan mandado un documento, ante esta muestra de voluntad, que nos hayan dado un documento que pretendían que signáramos sin conocerlo, en donde incrustaron puntos que más que ayudar conflictúan, pues eso sí es una falta de respeto, una falta de visión, una falta de oficio. Quisieron aprovecharse de nosotros, y con nosotros no va a suceder eso. Dirigente, el día de ayer la senadora Luisa María Calderón hace un señalamiento muy fuerte en torno a que algunos actores priistas acudieron con la tuta para ayudar a la campaña de Fausto Vallejo Figueroa. ¿Cuál es su postura en este sentido? Bueno, estas declaraciones se han emitido desde que hubo el triunfo cuestionado de Fausto Vallejo. Muchos actores políticos lo han emitido en varias ocasiones. Es un rumor que ha cundido en el Estado desde siempre. Desde luego, esperamos que estas declaraciones de la senadora pues pueda demostrar que hay sustento. Nosotros creemos que lo más preocupante es ir hacia adelante,
lo más preocupante es, eso ya es una situación que pasó, y nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es cómo vamos a construir con el Instituto Electoral de Michoacán, con el Instituto Federal, con los tribunales, con los partidos, con los gobiernos, cómo vamos a construir un escenario idóneo para las elecciones del 2015 y que estos fantasmas que hoy se están comentando podamos tener el antídoto, podamos tener el acuerdo, podamos tener la fortaleza de poder evitar que se presenten en el 2015. La idea del pacto por Michoacán precisamente fue poder salir de la situación que se está viviendo en la localidad con la participación de todos los actores sociales. Ahora que ustedes se retiran y es un hecho que no participan, dos preguntas. La primera es, ¿qué le espera al pacto por Michoacán, al acuerdo por Michoacán sin la participación del PRD? ¿Y qué es lo que va a hacer el PRD por ese sendero de la participación de Michoacán? Primero decirte muy claro, el acuerdo debió ser integrado justamente con coincidencias, número uno. Número dos, el acuerdo tuvo que haber sido un documento muy puntual, con ejes muy puntuales. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones. ¿Cómo colaboramos todos los sectores para que haya seguridad en Michoacán? ¿Cómo colaboramos todos los actores para que haya empleo y desarrollo económico? ¿Cómo colaboramos todos los actores para que se implementen programas sociales y haya obra social? Esos temas son los que preocupan. ¿Cómo generamos condiciones para que haya gobernabilidad? Esos son los problemas que preocupan aquí a Michoacán y a los michoacanos. Esos eran los ejes principales, un documento de 2 o 3 cuartillas en las que contuviera compromisos. ¿Le espera el fracaso, Víctor? Deseamos, y te lo digo con toda sinceridad, nosotros el PRD no esperamos el fracaso del gobierno, no apostamos a ello. Nosotros somos un partido que se generó y se fundó justamente en la búsqueda de que haya éxito en los gobiernos y de que haya desarrollo. Nosotros no podemos apostar a ello. Sin embargo, decirte, ojalá que nos demuestren que ese documento, ojalá que le demuestren a la sociedad que ese documento es la solución a los problemas de Michoacán. Y deseamos eso. ¿Qué creemos? Que no es fácil, porque ese documento no tiene ni compromisos económicos, ni compromisos de los sectores, y no tiene tampoco soluciones palpables que se reflejen en ese documento. Víctor, volviendo a lo de la senadora panista, ¿ustedes le dan una lectura de que sean posicionamientos de pre-campaña? Mira, aquí en Michoacán todos sabemos, y en este país, que los procesos electorales inician al día siguiente de que asume el poder quien gana una elección. Eso es aquí y en cualquier estado de México. Y desde luego hoy sabemos que al interior de cada partido pues ya se conocen o se escuchan nombres de quienes aspiran. Pues seguramente la señora Cocoa estará saliendo a los reflectores en una actitud de construcción de una campaña o pre-campaña, ¿no? Víctor, yo preguntarte, hoy se reúne el gobernador interino con diputados federales en la Ciudad de México, ¿también van los diputados del PRD? Y en este sentido, ¿cómo? Porque la reunión es en el marco del acuerdo para gestionar recursos en bloque y todo eso. ¿Cuál es el lineamiento de los diputados perredistas? Decirte que el Partido de la Revolución Democrática ha tomado una determinación con fundamentos, no por una determinación mezquina, con fundamentos. Decirte que nosotros, si mañana o pasado el gobierno federal, estatal, nos convoca para algún tema que urja para Michoacán, estaremos dispuestos a acudir, a escuchar, y decirte que nuestros legisladores pues harán su trabajo responsablemente. Ellos, dentro de lo que les mandata su obligación, es conseguir recursos para Michoacán, y seguramente harán su trabajo a la hora que el gobernador le solicite el apoyo. Será sin duda un apoyo sin regateos. Víctor, y por otra parte, ¿cuándo se emite la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal? Ya se están por ahí acomodando los actores políticos para ir por la dirigencia nacional. En el plano local, ¿cuándo se emite la convocatoria? ¿Cómo están los tiempos? Nosotros vamos a tener un congreso nacional el próximo mes. Seguramente ahí se va a emitir la convocatoria nacional y de manera inmediata aquí en Michoacán. ¿Alguna otra pregunta? Si no se Muchas gracias.